Warum mussten Sie sich so entscheiden? Weil ich einfach keine Möglichkeit mehr hatte. Wir hatten Bargeld, als wir nach Ägypten geflohen sind. Zu integrieren, ihnen die Sprache beizubringen, ihnen Wohnungen zu besorgen und ihnen Jobs zu besorgen. Und alles das, was da im Moment ja so durch die Gegend geistert, wir müssen das sehen, das ist eine Basis. Amigos, hoy nos sumergiremos en un tema que, lo más probable, hierve la sangre de muchos. Imagínese, en el corazón de Europa, en Alemania, un país que una vez fue famoso por su orden, estabilidad y cultura única, se está convirtiendo literalmente en un escenario para experimentar con la migración. El gobierno está dispuesto a dar dinero y beneficios como si fueran infinitos, mientras que los alemanes nativos, aquellos que han trabajado y construido el país durante siglos, son relegados a un segundo plano. ¿Suena absurdo? Entonces no cambies, porque luego será aún más interesante. Cifras y hechos que definitivamente te sorprenderán. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Mientras algunos refugiados reciben en silencio beneficios sociales, envían dinero a sus hogares y establecen sus propias reglas, otros están listos para protestar, diciendo que están oprimidos aquí. ¿Dónde miran las autoridades locales? Porque las escuelas alemanas ya están comenzando a adaptar el proceso educativo a una nueva cultura, haciendo la vista gorda ante la indignación de los padres. ¿Qué le espera a Alemania en los próximos años? Si estás preocupado por el futuro de Europa y quieres entender cómo la política migratoria está cambiando la cara de este país, este vídeo es el adecuado. Y también les mostraré cómo Heinz Buchkowski puso en su lugar "no tengo miedo de decir" a una migrante descarada que recibe 3 a 4 miles de euros mensuales de los bolsillos de los residentes de Alemania y logra quejarse de la opresión. Así que aquí vamos. El tema de los migrantes y su influencia en Alemania continúa dividiendo a la sociedad alemana. Die Menschen, die da sind, da, und diese Gesellschaft ist herausgefordert, die Menschen zu integrieren und ihnen eine Lebensperspektive zu bieten. Das schaffen wir aber nur, provocando un debate cada vez más feroz. En una reciente discusión televisada sobre la creciente islamización y los cambios culturales en el país, el inesperado catalizador de la acalorada controversia fue el discurso de una refugiada siria. Habiendo vivido en Alemania durante varios años, expresó su opinión sobre las dificultades a las que se enfrentan los musulmanes en Alemania, destacando que supuestamente están siendo maltratados y discriminados. Sin embargo, su posición provocó una fuerte respuesta de uno de los críticos más famosos y activos de la política migratoria de Alemania, el exalcalde de Neukölln, el señor Buchkowski, conocido por su escepticismo sobre la cuestión de la migración y la integración. Presentó estadísticas que, en su opinión, demostraban tendencias preocupantes en el reemplazo de la población indígena y señaló el aumento dramático de la presión sobre el sistema social alemán. Alemania ha acogido a más de 5,5 millones de migrantes y refugiados desde 2015, una cifra que ha ido en aumento. Al mismo tiempo, el costo de su mantenimiento, según las estimaciones más modestas, alcanza de 50 a 70 mil millones de euros anuales. El principal problema es la integración laboral de los migrantes. Según los datos de finales de 2023, solo alrededor del 40% de los llegados encontraron un trabajo formal, mientras que el resto permanece a cargo del Estado. Por migrante adulto en Alemania, hay alrededor de 650 euros mensuales de subsidios básicos, sin mencionar los pagos adicionales para atención médica y educación. Como resultado, la ayuda acumulada para un migrante puede alcanzar hasta 3.500 euros al mes sin obligación de empleo. A modo de comparación, la pensión mínima para un nativo alemán que ha trabajado toda su vida es de aproximadamente 850 euros, y esto sin tener en cuenta los gastos médicos y sociales que a menudo recaen sobre los propios jubilados. Por lo tanto, existe una grave distorsión en la distribución de los fondos, lo que causa indignación entre la población local, especialmente entre las personas mayores que han trabajado durante décadas. Amigos, quiero hacer una aclaración importante de inmediato. No estoy absolutamente en contra de la migración como tal, y más aún, no en contra de las personas que buscan una vida mejor para ellos y sus familias. La cuestión no está en la migración como fenómeno, sino en su escala y en la forma descuidada e irreflexiva en que se maneja el proceso. Lo que está sucediendo en Alemania hoy está más allá de lo razonable. La política migratoria del país ya no parece un intento de ayudar a las personas en problemas, sino una especie de experimento perpetuo en el que no solo está en juego la cultura alemana, sino también el futuro de millones de indígenas. Además de las cargas financieras, la presión cultural y social ejercida por las comunidades migrantes sobre la sociedad alemana se está convirtiendo en un desafío importante. Cada vez hay más precedentes en los que los migrantes demandan a los empleadores alemanes y a las agencias gubernamentales, acusándolos de discriminación religiosa e islamofobia. Estos casos se presentan no solo para obtener una compensación,
sino también para llamar la atención de la sociedad sobre el hecho de que los migrantes son un grupo vulnerable y que requiere apoyo. El Islam se está convirtiendo en una parte cada vez más prominente de la vida pública. Y cada vez más en las principales ciudades como Berlín y Frankfurt, las organizaciones de migrantes exigen la introducción de días festivos islámicos en el calendario estatal, la expansión de los derechos para construir mezquitas y la introducción de lecciones religiosas del Islam en los programas escolares. Las escuelas alemanas también están haciendo concesiones, adaptando el menú escolar para los niños musulmanes, evitando los platos de cerdo y permitiendo el uso de ropa tradicional islámica. Todo esto hace pensar en el futuro de la cultura alemana y la integración de los migrantes, porque cuanto más se hacen cambios en la vida social del país, más se plantean las preguntas: ¿hacia dónde se dirige Alemania y cuáles serán las consecuencias de esta política migratoria a largo plazo? A pesar de todas estas concesiones, las relaciones entre los migrantes y los alemanes nativos continúan lejos de ser simples, sino más bien tensas, como si hubiera un muro invisible entre ellos. Una investigación realizada por el Instituto Robert Koch en 2023 mostró que más del 60% de los alemanes están seguros de que el gobierno está prestando demasiada atención a los migrantes, y esto está sucediendo a expensas de los intereses de la población indígena. Los migrantes, en su opinión, reciben demasiados beneficios y los residentes locales sienten que sus derechos y necesidades se dejan en un segundo plano. Esto crea una atmósfera de descontento en la sociedad, donde cada paso del gobierno se percibe como otra concesión a una cultura extranjera, lo que, por supuesto, no puede sino generar reacciones negativas. Y aquí tienes otra historia interesante. Escuche lo que dice una refugiada de Siria que hace mucho tiempo se estableció en Alemania. ¿Quieres hacerle una pregunta y no te avergüenzas? Pero aquí están sus palabras que te hacen pensar. Eres musulmana. La última vez que estuviste con nosotros dijiste que en Alemania te trataron mucho mejor, que te sentiste diferente aquí. Resumiendo con sus propias palabras, ¿se siente aquí de nuevo como en casa? Y su respuesta: sí, me siento nuevamente rechazada. Cuando escucho esas conversaciones, siento que me rechazan de nuevo. Después de todo, discutimos cosas diferentes, el Islam y los musulmanes. Cuando abordamos estos temas, estamos hablando de conflictos civiles, de musulmanes que sufren de esto en el 90% de los casos. Una pregunta que siempre me preocupa es: ¿qué significa la reunificación familiar? Si dejamos de reunificar a las familias que están en Egipto, Turquía o en cualquier otro lugar volverán a viajar a través del Mediterráneo. Cuando comienzan a hablar de nuevo sobre el Islam y los musulmanes, hay una sensación de que estas personas no quieren entender que detrás de estas palabras en voz alta hay una vida real, destinos reales, personas que huyen de la violencia y la pobreza. Cuando claman por la misericordia, no esperan compasión por su religión, solo quieren obtener al menos una dignidad humana elemental. Ahora, amigos, antes de pasar a los argumentos en contra del señor Bukovsky, quien no dejó piedra sin remover de todos los argumentos de estas mentes altas, hablemos un poco sobre las estadísticas recientes. Casi 3 millones de migrantes han llegado a Alemania en los últimos 2 años. Unos 300.000 de ellos están sujetos a deportación inmediata. Y eso no es todo el panorama, porque nadie sabe cuántas personas están en Alemania violando la ley. No hay mucho optimismo en esa cifra, ¿verdad? Pero lo que es aún más interesante, a pesar de todos estos números y problemas, el señor Scholz, desde la tribuna del Parlamento, declara que todo está bien, como en la famosa canción. Todo está bien, hermosa marquesa. Se enorgullece de informar que en el tema de la migración ilegal, el gobierno está avanzando, en comparación con el año pasado. Casi hemos progresado. El progreso, por supuesto, es dudoso. Después de todo, a juzgar por los hechos, los logros reales del gobierno no parecen tan brillantes. Scholz afirma que Alemania ha logrado avances significativos. La inflación ha bajado al 2%. Los salarios reales y las pensiones están aumentando nuevamente. El suministro de energía se ha estabilizado y los precios de la energía están más o menos regulados. Y, si crees en sus declaraciones, si hace unos años casi 1 de cada 4 trabajaba en el sector mal pagado, hoy es solo 1 de cada 7. Por supuesto, todo esto fue posible gracias a los gobiernos del SPD, los Verdes y el FDP. Todo es como un reloj, y en este contexto, nadie debe hacerse preguntas sobre lo que realmente está sucediendo en las calles y en las familias. Después de todo, los éxitos del gobierno son como un mapa por el que debemos caminar sin pensar en lo que se esconde detrás del horizonte. Amigos, no solo la coalición de semáforos ya se ha desintegrado, y Scholz, digamos, está tratando de mantenerse en su silla de canciller con todas sus fuerzas, sino que la situación con la migración en Alemania continúa calentándose hasta el límite. Bukovsky, de quien se puede tomar un ejemplo en la lucha contra los mitos sobre los migrantes, cita hechos que son impactantes y te hacen pensar.
Así que eso es lo que dice. Sabemos que alrededor del 70% de todos los que llegan son hombres jóvenes, que son enviados porque son los más fuertes y pueden ser los primeros en llegar para saber dónde está la familia, afirmó, subrayando que este patrón de migración es particularmente característico de países como Irak y Afganistán. Anteriormente, la estructura de la migración era tal que, en primer lugar, los solteros de Siria llegaron a Europa, pero ahora la tendencia está cambiando. Somalia, Eritrea, Afganistán e Irak son de donde proviene cada vez más la población masculina. Estos jóvenes son los más fuertes del pueblo, y son ellos quienes van a explorar el camino, descubrir cómo funcionan las cosas y luego transmitir información a la familia. Y luego, por supuesto, está la cuestión de la reunificación familiar. El año pasado, según Bukowski, alrededor de 400.000 personas llegaron a Alemania, y este año esta cifra aumentó a 1,4 millones, si se tiene en cuenta la reunificación con las familias. Y si lo multiplicamos por 3 o 4, es fácil estimar cuántas personas más llegarán. Al mismo tiempo, algunos expertos que se ocupan de los conflictos creen que sería más correcto multiplicar por los 7, lo que crea una imagen bastante catastrófica para Alemania. Y eso no es todo. Según las previsiones de la Unión Europea, en los próximos 3 años llegarán otros 3 millones, o incluso todos los 5 millones de refugiados. Es decir, en total, Alemania podría albergar de 7 a 10 millones de personas en unos pocos años. La imagen, francamente, no es la más iridiscente, sino más bien una pesadilla. Ahora imagina cuán importantes son estas estadísticas. Mire cómo, en el contexto de todo esto, continúan las conversaciones sobre cómo Alemania simplemente hace frente milagrosamente a la afluencia de migrantes, con las mismas declaraciones del señor, pero cuando escuchas esas cifras, queda claro que el país ya no puede hacer frente a una corriente que no se detiene. Además, un bloguero alemán que decidió averiguar por qué los inmigrantes ilegales, que pasan por países seguros, eligen a Alemania como su punto final, da su versión de lo que está sucediendo. Resulta que todo es bastante simple. Alemania, como Rusia, un alma generosa, está dispuesta a dar dinero a izquierda y derecha sin pensar en las consecuencias. Los migrantes de países como Eritrea, Somalia, Irak, Afganistán y el norte de África pasan por Turquía, Grecia, Italia, Austria, pero por alguna razón deciden quedarse en Alemania. Por ejemplo, esta mujer, que está sentada en nuestro estudio quejándose de Alemania, vivía en un campo de refugiados en Egipto, administrado por europeos y considerado seguro. Sin embargo, decidió viajar a través del norte de África, Italia y Austria de todos modos, y finalmente se detuvo en Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania ofrece beneficios sociales que no están disponibles en otros países de Europa. Y si no profundiza en las sutilezas de la situación, se hace evidente. No se trata solo de seguridad, sino también de intereses económicos reales. Esta es una imagen tan absurda, cuando las personas que han sobrevivido a terribles pruebas continúan buscando una mejor oportunidad económica, y Alemania a sus ojos parece simplemente un milagro, un lugar donde puede resolver rápidamente sus problemas y comenzar una nueva vida. Todo esto socava la confianza en el gobierno, que no entiende las consecuencias de tales políticas de puertas abiertas y gastos irrazonables. Entonces, amigos, decidí investigar un poco y calcular cuánto gana una familia con 2 hijos si son reconocidos como refugiados en Alemania. Los resultados son impresionantes. Esto es lo que obtienen. Prestación básica, 2.500 euros. Prestaciones infantiles, 500 euros. Subsidio de educación, 59 euros. Pagos adicionales, 500 euros. En total, esto equivale a más de 3.500 euros al mes. Para muchos que piensan que es justo, simplemente no tengo palabras. Simplemente no sé cómo ayudarlos a comprender cómo funcionan las cosas. Ahora, amigos, la política migratoria de Alemania hoy parece una atracción de generosidad sin precedentes. Pero, a diferencia del circo, donde todo es diversión y espectáculo, en la vida real está en juego el destino y el futuro de todo un país. La cuestión no es solo los números, sino que estas decisiones tomadas en Berlín dan la impresión de que las autoridades locales no solo son indiferentes a los cambios sociales y culturales que traen consigo. Parece que incluso están empujando conscientemente al país a estos cambios, sumergiendo a la sociedad alemana en una nueva realidad, donde las tradiciones y los fundamentos de Alemania están cada vez más en un segundo plano. Las escuelas alemanas ya han comenzado a sentir las consecuencias de este intercambio cultural. En las aulas, donde antes se escuchaban lecciones de literatura e historia alemana, cada vez más comienzan a discutir temas relacionados con la Sharia, y las personas de Afganistán, Irak y Siria comienzan a dictar sus reglas no solo a sus compañeros de clase, sino también a las instituciones educativas en general.
¿Cómo es que los niños que nacieron y crecieron en Alemania se ven obligados a enfrentar la imposición de una cultura extraña para ellos? ¿Dónde miran los manuales escolares? Parece que prefieren seguir las nuevas reglas por temor a acusaciones de discriminación, en lugar de insistir en el respeto de las normas y valores culturales alemanes. En las calles de Alemania, cada vez más, se llevan a cabo protestas masivas en las que se pide la creación de un califato y se afirma que la comunidad musulmana está supuestamente sometida a acoso. Paradójicamente, en un país que ofrece vivienda, educación y atención médica gratuitas a los migrantes, son estos migrantes los que salen a las plazas y exigen justicia. Aparentemente, tienen una comprensión de la justicia de alguna manera diferente a la nuestra. Mientras algunos migrantes intentan integrarse, otros se oponen abiertamente a la cultura alemana, considerándola incompatible con sus creencias religiosas. La situación de los migrantes en Europa muestra claramente que la cultura cristiana está experimentando una crisis prolongada aquí. Los valores cristianos sobre los que se ha construido toda Europa durante siglos han quedado sin reclamar y olvidados en la conciencia pública. Estamos presenciando una profunda decadencia de estas tradiciones, donde ya no tienen la fuerza que antes. El cristianismo occidental ha perdido su pasión y su deseo de defender sus raíces y su fe. Lamentablemente, esta crisis se ve agravada por la situación demográfica, en la que las nociones tradicionales de valor, honor y dignidad han sido sustituidas por nuevas ideas progresistas. La política de Europa de imponer estos ideales busca borrar las culturas nacionales, haciéndolas parte de una comunidad mundial monótona donde no hay lugar para la singularidad y la tradición. Alemania, que una vez fue un ejemplo de grandeza cultural y económica, ahora se está convirtiendo en un país dispuesto a ceder sus valores por el dudoso multiculturalismo. En esta nueva realidad, los indígenas comienzan a sentirse cada vez más extranjeros en su propio país. La cultura sobre la que se construyó la civilización europea está desapareciendo lentamente, dando paso a otros ideales y lemas sobre un mundo unido. En mi opinión, lo que vemos hoy en Alemania es simplemente un desastre al que la política migratoria actual lo ha llevado literalmente. Millones de personas vienen al país en busca de una vida mejor, pero cada año se vuelve más claro. Alemania no estaba preparada para un cambio tan grande. Y no se trata solo del dinero que se destina a los beneficios, sino también del cambio cultural completo que ha experimentado la sociedad alemana. Las autoridades parecen cerrar los ojos a todos los riesgos y posibles consecuencias, como si el problema se resolviera por sí solo, pero en realidad, los problemas solo se multiplican. Es especialmente preocupante que estos cambios afecten a los jóvenes y las escuelas, ya que son ellos quienes moldean el futuro del país. Los niños nacidos y criados en Alemania ya se enfrentan a una cultura ajena a ellos en las escuelas, donde surgen nuevas reglas dictadas por las peculiaridades culturales de los recién llegados. ¿Y ahora qué? ¿Qué futuro se prepara para estos niños, que aparentemente deben crecer en un ambiente de tradición y cultura alemana? Cada vez más alemanes se sienten extranjeros en su propio país, y personalmente me resulta difícil entender por qué el gobierno no ve esto o prefiere no notarlo. ¿Qué opinas de la política migratoria en Alemania? ¿Está de acuerdo en que debe cambiarse o cree que es un camino inevitable en el que hay lugar para los compromisos? Comparta su opinión en los comentarios, especialmente si vive en Alemania o ha sido testigo de algunas situaciones específicas. Es interesante escuchar sus historias y opiniones. ¿Qué piensa de lo que está sucediendo? ¿Hay una salida a la situación actual y en qué dirección, en su opinión, se está moviendo Alemania? Enfatizo que recopilé información para este material durante más de un día. Por mi parte, traté de revelar este tema de la manera más informativa y precisa posible. Repito una vez más que el material no tiene el propósito de ofender a nadie. Escriba su opinión. Gracias por su atención.